que nos permitiera trabajar con los chicos en sus casas sin que tuvieran que salir, sin que tuvieran que poner en juego, poner en riesgo su salud. Así que se nos ocurrió trabajar con mariposas, y ser fácilmente visible, sobre todo a partir de la primavera, y que nos permitiera también aplicar los protocolos GLOBE de atmósfera, del área de atmósfera básicamente, y también algunos de cobertura terrestre, de biosfera, aplicados al avistamiento o a la presencia de mariposas en nuestros jardines, nuestros parques, este, nuestras macetas. En ese momento era lo que podíamos observar. Así que así comenzamos con esta idea. Hicimos un par de cursos en los cuales tuvimos como, como estudiantes a Fernanda, a Claudia, a María Marta, que están acá presentes. Y bueno, este año decidimos iniciar un proyecto conjunto, entre todos, como 7, con la colaboración y el asesoramiento de Gabriela Bentancur, la entomóloga que estuvo en la charla pasada, y nuestra más reciente adquisición es Juan Farina, también que amablemente se ofreció a colaborar con este lindo proyecto, así que nada, hoy les queremos presentar su charla. Hoy va a estar referida justamente a las variables ambientales que inciden en el avistamiento de las mariposas y cómo, de qué forma inciden en su conducta o en su avistamiento o en su aparición. Eh, Juan se va a presentar él brevemente y luego comenzamos con la disertación. Eh, Quería avisarles que esta vez cambiamos un poquito la modalidad. Les pedimos que guarden sus preguntas para el final, Ujú. que así Juan se organiza mejor para dar su presentación y al final evacuamos todas las dudas, preguntas, cosas interesantes que querramos saber con respecto a la presentación de Juan. Que Juan, adelante. Gracias. Bueno, no, gracias a vos y bueno, buenos días para todos, para Andrea, ya un placer y un honor estar hoy al frente de esta charla. Les agradezco también a los docentes, a las alumnas, a los alumnos, a todas a los jóvenes que van a escuchar hoy. Y yo prefiero hacer mi presentación directamente desde las diapositivas. Me va a resultar más fácil, más gráfico, si me permiten. A ver, Buenos días, ¿cómo están? Buen buen día, día. Darío. Darío y chicos, a todos. A ver, ahí vamos. Desde el ¿Se va principio, viendo? ponele desde el principio, Juan, así la ves en grande. Ahí estamos. Perfecto. Sí. Bueno, eh, la primera parte que le puse una breve historia para presentarme. Yo soy Juan Farina, es este niño que está aquí, de mi primo. Ahí tenía 10 años. Así empecé. Quizás ese es el primer registro fotográfico, ¿no? Pero eh, fue desde el vamos, no sé, ese amor con los insectos, no sé de dónde salió, pero bueno, la curiosidad me pudo desde siempre. Y me iban a ver así, con un frasco y con una red, coleccionando por todos los ambientes, por el barrio de mi infancia. Y cuando vi esta foto, este dibujo en realidad de Quino, de un ilustrador y un humorista genial, creo que sintetizó toda mi historia, ¿no? Acá, digamos, se van a ver niños cazando mariposas con ramas, con una red, y otro que se le ocurrió poner un radiador. Y realmente le digo que se sintetiza toda la historia de mi infancia porque los primeros insectos espectaculares que yo vi en mi barrio eran
en un camión de un vecino que eran fruteros y viajaban por todo el país. Y antes los camiones Están eran, eran gigantescos con un radiador muy grande y venían todos los bichos pegados en el radiador. Entonces yo los desprendía y había encontrado tirado un telgopor por, por la vereda. Y bueno, de ahí empecé a pincharlo, o sea, de algo muy intuitivo. Y esa fue mi primer colección. Esto, así, a grandes rasgos, y digamos, sintetiza un poco la historia y para que se den cuenta, digamos, de la persona o de quién está adelante de ustedes hoy. En el año 75, bueno, yo acá tenía 15 años, fue mi primer viaje a Misiones y realmente quedé deslumbrado por la fauna de insectos. Vi cómo eran las mariposas completas que veía en ese radiador, que eran pedazos o restos, y realmente yo creo que quedé tan fascinado que ¿se fue la pantalla? No, no. Hola. Está bien, Juan. Ah, bien, bien. Bueno, otro viaje que me definió, digamos, es esta otra fotografía en el año 80, también en la provincia de Misiones, un viaje que hicimos con mi padre, recorriendo toda la provincia y coleccionando. Y después eh, vienen estas fotos grupales, digamos, de mi actuación de cuando ya empecé a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales y al frente de alumnos y bueno, en las materias de artrópodos y de vertebrados de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la carrera de biología. Así que bueno, eh, desde siempre, digamos, tuve la intención o esa motivación de querer mostrar a los insectos, porque yo escuchaba que la mayoría de las personas decían que eran feos, que podían transmitir enfermedades y demás. De hecho, a mí a veces familiarmente me perseguían porque, bueno, pensaban que me iba a hacer mal estar tan en contacto con los insectos, ¿no? Y decían que esa enfermedad yo creo que la he tenido y es una enfermedad que es la curiosidad. Así que, bueno. Acá está mi primer exposición, porque bueno, todos los bichos esos que había coleccionado en Misiones en el año 75, los pude plasmar era profesional esto, era digamos, un marco hecho de telgopor, donde estaban todos los insectos pinchados, y bueno, en el año 87 logro entrar en el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. No existía el área entomología o no había una colección de insectos y bueno, tuve el gran privilegio de armar el área y en el museo estuve desarrollando mi actividad hasta que me jubilé justo un poquito después de la pandemia. O sea, estuve aproximadamente 35 años dedicados a mi labor, digamos, dentro del Museo de Ciencias Naturales. Ahí armé la exhibición. Y también, eh, digamos, bueno, acá cómo iba preparando los insectos en la primera área del museo, salidas de campañas, esto también es en la provincia de Misiones, junto con una persona que se dedicaba a los micromamíferos, y así es como iba preparando y formando el área hasta que, bueno, fue creciendo a lo largo del tiempo y se iban llenando las cajitas. En principio las fabricaba yo, después las fuimos adquiriendo y, y así fue creciendo el área entomología. Bueno, así es como está, digamos, arreglado todo ese material que realmente es importante, ¿no? Tener una colección de referencia. Cuando ustedes mismos, digamos, por ahí no tienen necesidad de coleccionar porque van a tener una institución de respaldo donde puedan acceder y va a haber un profesional seguramente que le va a satisfacer todas sus inquietudes. En mi caso es como que lo tuve que hacer desde el vamos. Eh, y bueno, ese es mi legado, digamos.
Bueno, hecha la presentación, vamos al tema. Y yo creo que me da un poco de vergüenza de este tema porque la que tendría que darlo es Andrea, que es la que sabe de todas las cuestiones ambientales. Pero voy a intentar al menos eh, dar algo simple como para que se pueda entender. ¿Cómo afectan a las mariposas los factores abióticos? Y tenemos que hablar entonces de qué son los factores abióticos. Bueno, el aire, el suelo, la luz, el agua y todo lo que tiene que ver, el agua, la humedad, el pH, los minerales, todo lo que es inorgánico, ¿no? Eh, Dentro del aire vamos a poder reconocer el viento o de la luz, bueno, el sol y la temperatura, el agua en las nubes, en los suelos con rocas y minerales. Es decir, los factores abióticos se clasifican o según su naturaleza en físicos y en químicos, ¿no? Físicos tienen la luz, la temperatura, la presión atmosférica y los químicos, el pH, todo lo que es la química de lo que hay en el aire y del agua también. Em, si tenemos factores abióticos, hay factores bióticos. Bueno, lo biótico es todo lo vivo, ¿eh? No hay mucho más que explicar aquí, ¿no? En el conjunto están, digamos, forman los ecosistemas. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura a las mariposas, ¿no? Ahí, bueno, en esta caricatura, digamos, hay una mariposa que en un día de mucho calor y se está refrescando con helado, como podríamos hacer nosotros, o una mariposa en el hielo tiritando. Generalmente cometemos es un error en realidad, de querer comparar al resto de los seres vivos con nosotros, siempre nos tenemos como parámetros, pero eh, los insectos pertenecen como a otro planeta, digamos, son completamente diferentes en cuanto a las percepciones y a cómo resuelven las cuestiones, digamos, abióticas que nos afectan a nosotros. Entonces tenemos que hablar en cuestiones, digamos, fisiológicas, qué grupo pertenecen los insectos. Son ectotermos, es decir, tanto todos los invertebrados como los reptiles, como los peces, como está representado acá en esta diapositiva, eh, son animales que dependen de la temperatura ambiente. Si hace frío van a tener frío, si hace calor van a tener calor y van a tener que refugiarse, y si hace frío van a tener que resolverlo de alguna manera. O sea, dependen de las fuentes externas de calor, ¿no es cierto? Entonces, estos animales son muy vulnerables al calentamiento, como por los cambios climáticos, por las fluctuaciones de temperatura, de humedad, de pH que les impone el hábitat. Nosotros, en tal caso, pertenecemos a este otro grupo de organismos que se llaman endotermos, o sea, nuestra temperatura corporal siempre es la misma, es decir, tenemos entre 36 y algo y 37 grados. Nuestro perro, nuestro gato tiene un poquito más de temperatura, pero siempre, o sea, pónganle perros y gatos entre 38 y 39 grados. Para un animalito doméstico, 40 grados no sería un problema, para nosotros sí. Entonces, cuando nuestra temperatura sube, tenemos fiebre, nos sentimos males porque hay alguna reacción dentro del cuerpo, alguna enfermedad. Y bueno, ¿qué pasa también cuando baja la temperatura, ¿no? Que tenemos hipotermia? ¿Qué pasa cuando baja la temperatura? Empezamos a temblar, a tiritar. Bueno, esa es una respuesta fisiológica al frío. O si hace calor, transpiramos. Pero no es que nosotros lo queramos hacer, o sea, el cuerpo se defiende de esa manera hacia las altas temperaturas, es decir, se va refrescando por medio de la transpiración. Bueno, ¿cómo harán los animales, no? Que digamos que son ectotermos, o sea, que dependen de la temperatura ambiente. Bueno, y le voy a mostrar cómo, bueno, acá introduzco otra palabra que es termorregulación, o sea, cómo responden al frío. Por ejemplo, una polilla
Cuando hace frío, no quiere decir que no pueda volar. Eh, Están adaptadas a eso, ¿no? Acá mismo en mi ciudad, en Mar del Plata, es una ciudad balnearia, o sea, si ustedes se fijan en el mapa, es como que está metida muy adentro del mar, ¿no? A veces parece el comportamiento que tiene como si fuera una isla, porque está rodeada de mar y bueno, el viento también afecta. Y hay mariposas que vuelan en invierno y ¿qué hacen? Bueno, tienen que calentar su cuerpo como para levantar la temperatura y poder volar. Me permito pasarle este videito. Este video lo localicé de la web. Yo esto lo he visto bastantes veces, pero bueno, no lo he podido documentar. Fíjense en cómo tiemblan con las alitas y están calentando la musculatura que está en el tórax para poder volar. Y ahí va a salir volando. Entonces, yo le dije que tenían que calentar los músculos y tendríamos que hablar entonces de cómo es el esqueleto dentro, o si tienen estos animales esqueletos. ¿Tendrán esqueletos los insectos? Por supuesto que sí. Generalmente nosotros, cuando hablamos de esqueleto, eh, como decía, nos comparamos a nosotros mismos y pensamos que el esqueleto es sinónimo de vértebras, de huesos, y nada que ver. O sea, el esqueleto es una estructura donde se insertan los músculos y puede estar dentro del cuerpo, como en nuestro caso, como acá en los animalitos, eh, puede ser un delfín, una ballena, un perro, un gato, una paloma. Y estos el esqueleto está fuera de su cuerpo. Nosotros tenemos esqueleto interno y piel afuera. Y los eh, insectos, las mariposas, tienen esqueleto fuera de su cuerpo y la piel está adentro. Por eso la piel se llama endodermis y en nuestro caso epidermis. Tenemos que hablar de las alas también. Las alas de los insectos son de un tipo muy particular. Nosotros conocemos otros animales que tienen alas, como por ejemplo las aves y los murciélagos. Eh, En las alas de las aves es parte de su esqueleto del brazo, o sea, es un brazo que tiene músculo, como los músculos que tenemos nosotros en el brazo, y después está una membrana que es de una gran superficie y por eso le permite volar. O sea que la musculatura estaría directamente en el brazo. En el caso de los murciélagos, el ala de un murciélago es la mano. Son los dedos y dentro de los dedos hay una membrana interdigital. Fíjese que acá en la fotografía le saqué parte de esa membrana a este ejemplar y bueno, ahí se ven los dedos largos. Este sería el pulgar del murciélago. En cambio, los insectos tienen un tipo muy particular de alas que originalmente parece ser de que eran rebordes que tenían en el cuerpo y los insectos iban a una parte alta y podían planear. Y en algún momento de la evolución hubo como unas especies de escleritos, digamos, como de bisagras entre ese caparazón y sus alas para permitirles a esas alas tener movilidad y poder volar. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Este sería como si hiciéramos un paneo, un corte transversal de un insecto y vamos a ver que hay musculatura. Hay músculos directamente relacionados con el vuelo y otros que están indirectamente relacionados. Hay músculos dentro del cuerpo que van a lo largo del insecto y hay otros que están dentro del tórax y que enganchan a las alitas. Fíjense acá en este esquema se ve mejor, ¿no es cierto? Si ustedes aprecian, van a ver eh, que los músculos se estiran o se achatan. O sea, para que una mariposa pueda volar, nosotros, en una mariposita que murió recientemente, lo podemos hacer manualmente. O sea, podemos apretar el tórax y si apretamos el tórax, las alitas se le van a ir para arriba. Si la apretamos del costado del tórax, las alitas se van a ir por abajo. O sea, si hacemos este movimiento apretando, las alas se van a mover porque
la manera de volar es eso, moviendo los músculos internos dentro del tórax. Por eso, esa polilla, para poder volar, tenía que calentar estos músculos internos, por eso agitaba las alas, pero en realidad lo que están haciendo son los músculos contrayéndose y dilatándose para poder volar. Otra de las cuestiones tiene que ver con la circulación de los insectos. Todos estamos hablando de la termorregulación. ¿Cómo hacen las mariposas para no cocinarse o no morirse de frío? Básicamente, o sea, por la temperatura alta o por la temperatura baja. La circulación de los insectos es completamente diferente a la nuestra. Nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado de venas y arterias que confluyen en el corazón y toda la sangre va dentro de ese circuito. En los insectos hay como una vena dorsal donde funcionaría cerca del abdomen como si fuera un corazón y una parte central del cuerpo que sería abierta, ¿no? Es como un sistema lacunar, se llama. Es como que la sangre va por arriba, fluye desde la cabeza del animal hasta la cola, digamos, y vuelve otra vez, cae dentro de esa cavidad central del cuerpo, y así va fluyendo, ¿no es cierto? Entonces, em, sería más o menos sería la circulación y va dentro de las venas del ala. Entonces, se los voy a poner el ejemplo con una abeja, que va a ser más claro inclusive que la mariposa, pero lo van a entender. Vieron que las abejas o los abejorros tienen un cuerpo gordo y unas alitas más cortas y muy robusto es el cuerpo del animal, ¿no? Y lleno de pelos. Y para volar, o sea, físicamente dice que hacen cuentas y cálculos y las abejas no podrían volar realmente, porque no tienen un cuerpo aerodinámico, pero sin embargo vuelan. Todos sabemos que vuelan. ¿Cómo hacen entonces para poder volar? Bueno, agitan esas pequeñas alas y los músculos del tórax están a full, o sea, tienen mucha temperatura. ¿Cómo hacen para regular? Y bueno, toda esa temperatura del tórax caliente, digamos, para no explotar, circula hacia el abdomen con toda esa pilosidad que tiene, funciona como un radiador, se enfría y vuelve fresquito de nuevo al tórax y así va regulando la temperatura. O sea, es redondito como es la circulación y cómo funciona. Ahora, volviendo a las mariposas, ¿no? Las mariposas son un tipo muy particular de insectos. Eh, nosotros veíamos que, no sé si alcanzaron a ver en realidad en la diapositiva donde estaban todas las alitas de los insectos, eh, hay algunos que no las pueden plegar, como por ejemplo las mariposas, los aguaciles, eh, quizás los mosquitos también, aunque las pueden apoyar sobre el cuerpo. Pero hay otros insectos como los escarabajos, eh, mismo las avispas que a veces las pueden plegar, y algunos más complejos como las tijeritas, que tienen o sea, dos pares de alas, pero el primer par de alas sirve de estuche. Los coleópteros o escarabajos reciben ese nombre en griego coleópteros que significa alas en estuche. O sea, a lo que vamos. Hay insectos que tienen mecanismos de plegado del ala para protección y otros que no. Eso en la evolución, digamos, fueron más exitosos en realidad, o deberían ser más exitosos los que pueden plegar las alas porque se pueden esconder, o sea, ellos pueden volar y sus enemigos durante el día, acérrimos enemigos de las aves, de los insectos son las aves, que los persiguen, y bueno, un animal que puede plegar las alas se puede cobijar en cualquier rinconcito por ahí y uno que no queda muy visible. Pero fíjense, hay dos grupos que tienen la mayor abundancia o diversidad. En primer lugar están los coleópteros que pliegan las alas, pero en segundo lugar están las mariposas que no lo pueden hacer. Y entonces, ¿cómo hacen estos insectos para poder, eh, para poder tener esas gigantescas alas y tan bellas? Y,
y no terminar en el pico de un ave. Bueno, para eso tiene las escamas, que realmente es una maravilla de la naturaleza. Las escamas, como acá lo he escrito, digamos, son coloreadas, las utilizan para la termorregulación, ahora vamos a ir viendo, para el cortejo, para el cortejo sexual y también para la defensa ante los predadores, ¿no? Cuando puede ser que haya una coloración para pasar desapercibida, para que no lo vean, sobre todo aquellas especies digamos, son nocturnas y durante el día pueden estar expuestas, digamos, descansando sobre una corteza de un árbol o sobre otro lugar, pero que pueden ser visibles, con esa coloración de camuflaje pasan desapercibidas, ¿no? O con algunas ciertas marcas para aparentar ser otro animal para que las aves no se las puedan comer. Bueno, acá se ve, digamos, esto lo tengo en la exposición del museo que lo hice como para poder explicar todo este fenómeno, ¿no? Ahí se ven en una lupa, o está ejemplificando una lupa para mostrar que sobre ese ala hay escamas como las escamas que tienen los peces o como las tejas en un tejado. Lo que les decía, o sea, hay en las mariposas señales de desorientación, como puede ser en estas que en vez de las alas tienen un ojo que simula ser un predador, puede ser un ojo de un gato, puede ser un ojo de una lechuza, o sea, aquellos animales de los cuales las aves temen, ¿no? Y estas mismas mariposas eh, tienen, digamos, sobre la superficie de las alas una coloración muy llamativa. Cuando son descubiertas, es como un flash. Entonces, bueno, el predador se asusta, ¿no? Pasa lo mismo con esta otra mariposa, que las señales de desorientación estarían en la parte posterior del cuerpo, de las alitas. A estas se les llama flotadoras. Hacen este movimiento con las alas y llaman la atención de ese extremo que generalmente hay un lunar que semeja la cabeza del animal, pero en realidad la cabeza está escondidita acá, chiquita, entonces cualquier predador va a ir ahí. En el caso de las mariposas tan llamativas, las morfo, por ejemplo, eh, digamos, acá se ve en un espejito atrás que la parte del en vez de las alas es una coloración críptica, o sea, es de este tipo, y bueno, y de, la de flash, digamos, disruptiva, es la cara superior de las alas. Hay otras mariposas que tienen colores muy llamativos, como si fuera un semáforo, o sea, cuando nosotros vemos el rojo, frenamos con el automóvil, ¿no es cierto? El rojo es la señal de advertencia. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención, los taxis, por ejemplo, en la mayoría del mundo son de color negro y amarillo, decía, ese contraste también funciona en los insectos, el amarillo y el negro hacen que con poca luz puedan ser bien individualizados. O sea, ellas quieren mostrarse en realidad. ¿Por qué? Porque en su cuerpo, cuando eran larvas, comieron plantas que son tóxicas y esos alcaloides, esa toxicidad, esas sustancias que son alcaloides generalmente, se almacenan en el cuerpo. Entonces, eh, fíjense que las mariposas que tienen esa coloración tan llamativa pueden hasta volar lento, como si fueran las monarcas. En el caso de estas morfo, que son mariposas muy grandes, vuelan muy rápido y ellas pueden esconderse, digamos, rápidamente ante los predadores que van a ver un color llamativo y las va a seguir. Bueno, esta es la coloración críptica de una mariposa que durante el día es nocturna y durante el día, al estar posada sobre una corteza, desaparece literalmente. Y esta otra polilla, que es de nuestra Patagonia, Argentina, Patagonia y Chile, eh, que vuela de día, es una polilla que vuela de día, ya eso después lo vamos a ver, que generalmente uno asocia polillas con hábitos nocturnos y hay algunas del grupo de las polillas que puede volar de día. En este caso, tiene colores llamativos y tiene esas señales de desorientación sobre las alas que pueden parecer ojos, puede parecer un animal mucho más grande, ¿no? Todo eso es para defenderse de los predadores. Ahora, es fantástico decir que las escamas de la superficie de las alas tengan tantas funciones, porque esto que nosotros veíamos anteriormente sirve
para los demás, digamos, para advertir a sus enemigos. Pero, ¿cómo funcionan las escamas para la mariposa? O digamos, para reconocerse entre sí, ¿no es cierto? Bueno, y ahí vamos a ver, acá nos metemos en un berenjenal, como quien dice, hablando en criollo, ¿no es cierto? Nos metemos en un problema, porque, un problema lindo. Esto empezó a descubrirse no hace mucho, cuando empezaron digamos, cuando la ciencia fue de mano con la técnica, como generalmente, ¿no? Cuando se inventó el microscopio electrónico, que se podía aumentar muchísimo más de lo que podía hacer una lupa o un microscopio óptico, ¿no? Y ahí vieron que las escamas, cada laminita tiene una estructura sumamente compleja. En el caso de las mariposas de color azul, eso funciona por interferencia de la luz. Es un efecto físico el que nos da ese color, que lo vemos nosotros de color azul. O lo ve un ave o lo ve un vertebrado. Las que son de color más oscuros, generalmente se debe a los pigmentos, a pigmentos químicos, en realidad. Eh, Ahora, ¿para qué sirven esas escamas también? Para la termorregulación. Y fíjense, acá, de nuevo, como yo le decía, cuando se inventó el termógrafo. Es un aparato que ahora ustedes lo pueden adquirir y conectar en el celular y sacar fotografías, sacar termofotografías, ¿no? Uno puede ver su temperatura, digamos, quedar registrada en una fotografía a partir de ese aparatito. Eh, Estas son alas de unas maripositas pequeñas. Y acá serían las termofotografías. Van a ver que hay colores rojos, por ejemplo, y amarillo, verde y azul. Y acá hay una escala de temperatura. 55 grados centígrados, una temperatura muy alta. Imagínense un día de 55 grados en el desierto, es una cosa, mucho calor, no lo podríamos aguantar. Y el azul más oscuro, digamos, 25 grados, que es una temperatura óptima, digamos, casi un confort, un poquito más, ¿no? Confort está alrededor de los 20, 21 grados. A lo que voy, fíjense, la parte más anaranjada está en la membrana alar, ¿no? Y del extremo del ala, que tiene más temperatura. Después tienen las venas, donde fluye la hemolinfa, y esta parte que está más pegadita al cuerpo, que está más fría. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que acá hay unas escamas muy particulares, unas escamitas muy particulares en estos parches eh, y en las venas, que hacen que puedan termorregular, es decir, que puedan bajar la temperatura cuando agitan sus alas. O sea, para eso sirven estas escamas tan especiales. A veces el saber popular dice, si vos agarras una mariposa y le sacás las escamas, la mayoría de la gente cree que es polvo o polen, pero en realidad son estas estructuras, la gente dice, y la mariposa se va a terminar muriendo. Y a veces es razonable eso, porque si las mariposas necesitan de esas escamas especiales para poder mantener la temperatura de su cuerpo, si nosotros se las estamos sacando y la estamos condenando, porque en realidad se va a acalorar o se va a morir deshidratado el animal. Así que tiene lógica. Otro, otro efecto, digamos, digamos, abiótico es el tema de la lluvia. Bueno, nosotros no vamos a poner acá en discusión si el agua, algo del agua, o sea, el agua es la vida de todos nosotros los seres vivos que estamos en este planeta. O sea, tenemos que hacer un homenaje diario a tener agua. O sea, ¿cómo afecta la lluvia? La lluvia puede afectar de una manera mecánica. La lluvia eh, puede provocar
la muerte de un insecto simplemente por caer una gota muy grande y derribarlo, o como yo le digo, vivo en una ciudad donde tengo el mar a pocas cuadras y el viento a veces arrastra a las mariposas que caen al agua y bueno, pueden morir porque es difícil salir de ese medio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo pueden responder. En el primero de los casos, bueno, conocen esta mariposa, la Euremadeva, la limoncito, es una mariposa muy común, de una gran distribución en nuestro país y en Uruguay. Simplemente se cobijan, o sea, los insectos buscan algún lugar de protección, como puede ser una hoja, o sea, lo bueno que tienen que son pequeñitos y cualquier hojita les sirve de una gran sombrilla como para poder evitar ser mojada cuando empiece a llover. Y acá tenemos que hablar entonces de cómo está formado ese esqueleto de la mariposa, ¿no? Y yo vengo de nuevo acá y le voy a hacer una burda comparación, pero espero que se vaya a entender. Lo voy a comparar a un insecto, a una mariposa, eh, como un automóvil, que es algo cotidiano, ¿no es cierto? ¿Cómo está formado un automóvil? Tiene una forma que le da la forma que sería la carrocería. En mi época, más chico, los autos tenían una carrocería y tenían un chasis donde iba inserto el motor y todo. Ahora es todo uno, es como si fuera una cápsula, ¿no? Bueno, la estructura de ese auto es como la estructura del insecto, sería su esqueleto, su exoesqueleto. Está formado en el automóvil de chapa, de un material y de plástico, ¿no? De un material resistente. Eh, yo me acuerdo que de chico me crié en un taller. Mi padre era tornero, mi tío mecánico, compartían un taller y vi muchas veces cómo desarmaban los autos y cómo los volvían a armar. Entonces, ¿qué hacían? Para volverlos a pintar, los pintaban. Y yo veía que le pasaban una mano de pintura, otra, de otro color y otra y otra y otra. Entonces preguntaba, ¿no? Al pintor, le digo, ¿por qué tantas capas? ¿No va solamente la capa de pintura? No, porque es una capa, digamos, como tiene chapa que se oxida, o sea, es alterada por el aire, por el agua, le tenemos que dar una capa de antióxido, después otra capa de impresión y otra capa hasta la última capa de pintura, y por último le da una capa de cera para lustrarlo. Los insectos es exactamente lo mismo, es igual. O sea, tienen toda esa chapa, digamos, que tiene el auto en lo que fuera su quitina, ¿no? eh, una capa que acá le llaman exocutícula y endocutícula, pero sería toda esa estructura. Bueno, por encima, todas esas capas de pintura que yo les dije, las tienen. Y acá hay varios nombres raros, ¿no? Cuticulina, capa de polifenoles, capa de cera, acá me suena más, y capa de cemento. Todo esto que tienen, todas esas capas de diferentes sustancias, justamente lo que hacen en primer grado es evitar la deshidratación. Los insectos sufren de la deshidratación. Si uno lava un insecto con un detergente, se va a morir porque va a quedar completamente desprovisto. Bueno, esas serían como las sucesivas capas de pintura que yo le contaba antes. Las escamas de las mariposas también tienen esa estructura porque son formadas, tienen exactamente el mismo origen que el esqueleto del cuerpo del animal. O sea que tienen también esas capas de cera, esas capas de polifenoles, todo eso ahí está formándolas y a su vez vimos que tienen una estructura, una nanoestructura muy, muy particular, ¿no? Pero no nos vayamos por la rama. Yo lo que quería decir, cómo puede influir también eh, esta cubierta de las alas de los insectos para defenderse de la lluvia, en realidad, cuando las agarra en pleno vuelo. Bueno, miren bien cómo son las escamitas, ya les digo, son imbricadas, están unas encima de otras. Miren, estas son fotografías que las saqué yo mismo con una cámara, muy precario todo, en el microscopio electrónico del museo. O sea, me he entretenido muchísimo viendo
alas y escamas y pudiendo hacer estas fotografías. Fíjense que tienen todo un borde, las escamas un borde crestado, como si fueran puntas. Miren esta mariposa cuando les cae una gota de agua sobre el ala. El agua es como que explota. O sea, si nosotros a nivel de esa mariposa comparamos lo que sería una gota de lluvia, es como un bolo de bowling, o sea, o de cañón, o sea, que se nos viene del cielo y nos va a tirar. Pero cuando cae esa gota, con ese impacto en el ala de esta mariposa, queda como una lámina, se hace como agujeros el agua. Entonces pierde presión y se desarma y el ala queda intacta. Bueno, esa es justamente una defensa hacia la lluvia gracias a esas escamas que veíamos que antes servían para termorregular, para defenderse de sus predadores. O sea, es realmente un invento maravilloso. Lo que es una mariposa es un ser realmente extraordinario. Le pongo esta fotografía de esta mariposa que ustedes quizás las vean por donde viven, en Buenos Aires, en Uruguay, en la Mesopotamia, que es Mecanitis lisignia, pero es una subespecie. Esta subespecie vive en las yungas. Desde o sea, el norte de Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, Bolivia, o sea, toda esa franja que hay una selva diferente a la selva paranaense, que es la de Misiones, de la selva atlántica que viene desde Brasil. Bueno, esta subespecie, yo la he visto, estas fotos la tomé yo digo, en plena lluvia las veía volar, eran los únicos animalitos que veía volar en días de copiosa lluvia en la selva. No lo podía creer porque era como que ni se enteraban, parecía que estaba lloviendo. Yo me estaba mojando y este insecto volando con esa gracilidad y libando flores de lantana. La verdad que quedé asombrado. Tiempo después, leyendo artículos y más, me di cuenta, o sea, aprendí que eso tenía que ver, digamos, con la estructura de sus escamas. La luz. ¿Cómo afecta la luz a las mariposas? Bueno, tampoco vamos a poner en duda lo que es el sol. Sol y agua, bueno, es la vida sobre el planeta. Nosotros nos podemos poner los anteojos negros cuando hay mucho sol, mucha luz, eh, un paragüitas. ¿Cómo hacen las mariposas? Bueno, acá les puedo leer un poquito. Hay como dos categorías. Los que son atraídos por la luz, como puede ser los insectos nocturnos, se llama fototaxis positiva, es decir, todos los que... Y fototaxis negativa cuando el insecto es repelido por la luz. Por ejemplo, dentro de una casa hay cucarachas y hay pescaditos de plata. Quizás los conozcan más a las cucarachas. Cuando uno prende la luz, a veces ve algo que corre y desaparece. Bueno, eso es el fototaxismo negativo, es decir, los tienen esas cucarachas y esos pescaditos de plata, si hay una gran diversidad de insectos que, digamos, se comportan de esta manera y a veces se comportan de acuerdo al estado de sus vidas digamos, si puede ser en el adulto o puede ser en la larva o en un juvenil. No quiere decir que esto funcione siempre en todo el ciclo de vida. Después hay otro grupo de insectos que se adaptan a la luz. Por ejemplo, una mariposa nocturna que está durante el día posada sobre el tronco de un árbol, como veíamos en la fotografía, eso es un tipo de adaptación a la luz. O sea, un insecto nocturno cuando está de día es como si fuera de noche, o sea, no pasa nada. La alteración del ritmo circadiano. No, el ritmo circadiano es el ritmo de, digamos, de entre luz y oscuridad que hay a lo largo de todo un día. Cuando nosotros viajamos, vamos de un lugar distante a otro, que nos cambia, digamos, por ahí salimos de día y volvemos de día o a algún lugar en un avión, y nos cambia ese, digamos, el ritmo circadiano, ¿no?
En los insectos, bueno, las actividades diarias como vuelo, locomoción o cortejo se están viendo afectadas por esas condiciones ambientales. Alteración de la fotoperiodicidad, del fotoperíodo. En general se habla siempre del fotoperíodo en las plantas, es decir, que tiene que ver también con las estaciones, ¿no? ¿Por qué las plantas florecen en primavera? Y bueno, eso es una cuestión de cómo, de cómo son las estaciones. En invierno los días son más cortos eh, y las noches son más largas, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, eso afecta a los insectos. De alguna manera si afecta a las plantas, también a los insectos que están en suma, ¿cómo se llama? Sincronizados. Si nace una mariposa a destiempo, digamos, una mariposa que es de primavera, nace en invierno, se va a quedar sin fuente de alimento porque esa planta eh, no va a estar, o esa flor que le va a dar de comer no va a estar, o las hojas de esa planta va a perder las hojas y las larvas no van a tener que comer. O sea, uno a veces puede hacer estas cosas de tener una mariposa en su casa, que hay una temperatura interna y va a nacer antes de tiempo. Es decir, yo estoy criando una larva a través de una plantita y que la planta también la tengo bajo cubierta, pero la naturaleza está funcionando de otra manera. Esa mariposa va a nacer antes de tiempo y está condenada también. Por eso hay una gran sincronicidad entre las plantas y las mariposas, ¿no? Que prácticamente, bueno, han evolucionado juntas, las mariposas y las plantas con flores. Perdón, la toxicidad lumínica también es cuando los insectos, por esa fuente de luz, eh, puede dañarse su aparato ocular. Después vamos a ver cómo son los ojos de los insectos, ¿no? Eh, digamos como que tienen una retina que puede ser dañada sobre todo por la luz ultravioleta. Y ahora eso después lo vamos a ver. Eh, también hay otro aspecto que es la invisibilidad. Eh, cuando se cubren objetos, digamos, con ciertos plásticos y demás que pueden bloquear la luz ultravioleta, entonces estos animales se desorientan, por así decirlo. Lo mismo cuando hay superficies que pueden reflejar diferentes colores o longitudes de onda eh, que pueden también, digamos, alterar su orientación. Ahora, eh, ¿cómo percibimos nosotros la luz? Yo les decía que caemos siempre en el error de comparar a los insectos con nosotros. Si nosotros vemos de una manera, ellos tienen que ver de otra manera. Y ya estamos viendo de que no es tan así. ¿Cómo nosotros percibimos la luz? Bueno, en nuestro espectro visible eh, se mide en nanómetros, digamos, metro, esa es la palabra. ¿Le suena metro? Centímetro, decímetro, kilómetro. Bueno, las distancias, si son muy grandes, las medimos en kilómetros, si son muy pequeñas, las medimos en milímetros o centímetros, pero el metro es la unidad de medida. La luz se mide en nanómetros, porque se miden por las longitudes de onda de la luz, y ese es el término, ¿no? Entonces, nosotros vemos digamos, en un espectro de longitudes de onda que se encuentran entre 380, 400 y 770 nanómetros. Nada, o sea, no le digo que se vayan a acordar de esto, pero está acá representado. Y el espectro visible es la luz blanca que se descompone en estos 7 colores que vemos en el arco iris, ¿no? Por debajo del espectro visible está el infrarrojo. Y le voy a mostrar algo. A ver, creo que lo tengo por acá. Miren, yo uso esta lamparita para colectar, cuando he ido a colectar insectos a la noche, y tiene esta particularidad. Tiene esta luz roja. ¿Ven? ¿Se ve bien? Bueno, esto estaría dentro de la gama del infrarrojo. Y ahora les voy a explicar por qué le hago esto. Por encima del infrarrojo, que son ondas que están
como más pegaditas, perdón, del espectro visible nuestro, por un lado está el infrarrojo, por debajo, digamos, que son ondas más largas y que nos da calor, o sea, suponiendo, bueno, está el Sol emite toda esa gama de longitudes de onda, ¿no? O de una gran parte. El infrarrojo es el que nos da el calor. El ultravioleta es el que nos tenemos que cubrir cuando hay mucho sol para que nuestra piel no sufra. Porque al ser ondas más cortitas, más pegaditas, dañan, van mucho más hacia adentro y estaría en este espectro, en el ultravioleta. Entonces, los insectos no ven el infrarrojo, por eso la lamparita esa a mí me ha servido para ver insectos a la noche sin que ellos noten de que hay alguien, porque yo los puedo ver por la luz infrarroja, pero ellos a mí no me pueden ver. Y ellos ven el espectro ultravioleta que los seres humanos no podemos ver. O sea que la percepción que tienen ellos de los objetos y de lo que pasa arriba de la Tierra está en otro rango de visión, en otro espectro. Bueno, esto de la luz lo descubrió hace muchos años, en el 1600 y pico, 1700, hace como 300 años, que fue Isaac Newton, que fue un físico que, digamos, fue el antes y el después de esta gran persona que observó y bueno, fue el que en la historia dicen, vio una manzana caerse y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae una manzana? Pero en realidad, bueno, el que planteó las fuerzas de gravedad, ¿no es cierto? O sea, uno ahora parece lo más común que las cosas se caigan, pero él en realidad lo que debe haber dicho, ¿por qué no se cae la luna? O sea, si todo en la Tierra se cae, eso que está ahí arriba y aparece todos los días, como no. Bueno, y él tenía una visión muy, muy amplia de esto, ¿no? Él descubrió la naturaleza de la luz. La luz en realidad es la luz blanca que nosotros vemos, pero cuando pasa en un prisma, que esto a veces lo vemos en el borde de un espejo, de una puerta de vidrio, que da la luz ahí y vemos cómo se hace el arco iris. Y bueno, eso es lo que pasa con el arco iris. Esta es una fotografía cerca de acá de mi casa, pero me llamó mucho la atención. Eh, Dicen que donde cae el arco iris está el tesoro. Bueno, para mí el tesoro fue darme cuenta de esto, ¿no? Que fíjense que lo que está debajo del arco iris tiene otro color que lo que está por encima. En realidad es como una burbuja. Y son las gotitas de agua que están en el aire, que la luz las descompone. Lo que estamos viendo en realidad es como el borde, como si estuviéramos cortando una burbuja, y el borde se ven los 7 colores, que es la descomposición de la luz. Eso es lo que nosotros podemos ver. Una mariposa esto no lo vería así, vería otra cosa. Y acá está la importancia que tiene la luz ultravioleta en las mariposas. Ellas utilizan lo que absorbe los cuerpos y lo que reflejan, ¿no? Como sistema de comunicación. Eh, Dice, la sensibilidad de esta región del, digamos, de espectro ultravioleta, que está entre 10 nanómetros y 400 nanómetros, proporciona a las mariposas varios beneficios. Buscan alimento, encuentran parejas, reconocen predadores y pueden distinguir el polen entre las flores. Eso es maravilloso. O sea, porque las flores que nosotros vemos, ellas, ahora vamos a ver cómo las perciben. También habíamos visto que las mariposas tenían parches en las alas para termorregular y tienen esos parches que sirven, digamos, como que no se tienen que quemar, no se tienen que dañar, son también tan importantes porque ellas se pueden reconocer mediante lo que reflejan las escamas de esos parches. A nosotros muchas mariposas nos pueden parecer idénticas, pero entre ellas no lo son, justamente porque están percibiendo estructuras que mediante la luz ultravioleta las cambia completamente. Por eso pueden encontrar pareja a partir de esto, ¿no? Eh, y cómo
digamos, usan las mariposas los rayos UV. Bueno, se los voy a pasar acá. Estos serían los ojos de las mariposas. Ya Gabriela en su charla, si las que han escuchado, decía que los ojos de las mariposas son compuestos por como varios ojitos chiquitos que se llaman omatidios. ¿Vieron esas, digamos, hay algunos lugares, algunos negocios que tienen un montón de monitores, de televisores, eh, y digamos, en conjunto es como un televisor grande, es decir, no es que cada televisor pase el mismo programa, sino que pasan una parte del programa y hacen un monitor grande. Bueno, así, digamos, ven las mariposas. Eh, cada omatidio sería como ese monitor o como nuestro ojo con un nervio óptico y en su conjunto eh, hacen a la imagen. Y en realidad esos ojos son, entre los dos es una esfera, prácticamente ven en todas direcciones, tienen una visión sumamente amplia, es extraordinario. Entonces, cada mariposa está formada, el ojo, por omatidios y cada uno tiene varias células y cada célula tiene una proteína que es la proteína fotorreceptora, que es la que permite detectar esa luz ultravioleta. Miren cómo ve una mariposa una flor, lo mismo que la abeja es exactamente lo mismo. Para nosotros es amarilla, con la luz, con nuestro rango de visión lumínico, y ellas las ven así, o sea, ven una parte exterior de color clara y una interior mucho más llamativa, que esa es la parte donde está el néctar y el polen. La flor le llama a eso la atención. Por eso es que a veces uno dice, ¿por qué elige esta flor, esta no? Bueno, la están viendo distinto que nosotros. Nosotros la vemos por ahí todas amarillas o todas blancas, pero si acercamos una luz ultravioleta, la vamos a ver así. Miren esta abeja, por ejemplo. Está posada, es un abejorro, sobre una flor que nosotros la veríamos así, de color amarilla, uniforme, y sin embargo, miren qué diferencia hay. Es muy, muy sorprendente. Estas son fotografías eh, hechas de flores con luz ultravioleta y bueno, esto refulgente así, nosotros no lo vemos, lo ve una mariposa, ¿no? Y es donde va a ir, o una abeja, donde va a ir directamente al grano, voy ahí. Lo mismo acá, bueno, son todos ejemplos de lo mismo, ¿no? Digamos, de otras flores, pero eh, flameándolas con luz ultravioleta y fotografiándola a partir de luz ultravioleta. Bueno, este señor, ¿quién será? Se llama, se llamaba Tomás Alva Edison. Es el que cambió definitivamente la vida de todos los seres humanos. Él inventó la lámpara eléctrica. Eh, ya habían, digamos, tiempo atrás, Volta y otros eh, inventores físicos habían encerrado la electricidad, digamos, y la habían podido hacer. Y él inventó algo, ya le digo, increíble. Hoy no podemos concebir el mundo sin la luz o sin la electricidad. Se nos cae el mundo, como quien dice. Cuando se corta la luz, salimos a buscar velas que a veces no tenemos las velas, nos desesperamos. O sea, se apagan los celulares. Bueno, en mi época era solamente se cortaba la luz. Ahora no había celulares y no estaba ese problema. Hoy el mundo digamos, se inhabilita completamente, ¿no? Pero ese invento tan grande de este caballero, eh, como dice el título, como puse la lámpara eléctrica, es un invento maravilloso para la humanidad y funesto para los insectos. Y vamos a ver por qué. Parece ser que el 27 de enero de 1880, cuando se patenta la lamparita, es el principio del fin de muchos insectos que hace tan poco tiempo, en el 1880 estamos hablando, ¿no? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. En realidad, entre nosotros, y les cuento un secreto, este señor no inventó nada, porque la luz portátil ya la habían inventado muchos millones de años antes las luciérnagas
como bueno, se ve en este caso, los tucotucos, o sea, escarabajos o coleópteros en general que tienen bioluminiscencia. La bioluminiscencia es una luz química en realidad, que está formada por una proteína y una enzima, y en contacto con el oxígeno como se oxida. Pero bueno, es más complejo que eso, porque tienen todo un órgano especial. Ahora, no se queman. O sea, no hay lamparita eléctrica que uno no toque, hasta un LED, digamos, genera calor. La luz está asociada con el calor. En caso de la luz de los insectos, es fría. No, todavía no la han logrado, ¿eh? La sustancia es la luciferina, que es la proteína, la luciferasa, que es la enzima, y el oxígeno. Hoy día en el laboratorio lo hacen y le da temperatura. No, no logran todavía lo que han podido estos insectos. Que también en el caso de luciérnagas, tucutucus, eh, a estos le llaman tucutucu porque es una familia de coleópteros que tienen un resorte en el tórax y cuando quedan de espalda hacen un clic o tuc y bueno, se reincorporan, ¿no? Y tienen digamos, el órgano emisor de luz en el tórax. En cambio las luciérnagas, que es otra familia, lo tienen al final del abdomen. Y hay muchos interrogantes acá, no me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo, esta es una luciérnaga que vuela de día, hay muchas especies y uno no entiende bien por qué tiene ese órgano de día. Pero bueno, creo que pasa por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ellos ven en otro, o sea, se guían por la luz ultravioleta y buscan su pareja a partir de señales que tienen que ver con esa longitud de onda. Así que quizás ellos vean cosas que nosotros no vemos, seguramente. Esta es la larva de igual la dejé acá porque las larvas de las luciérnagas, esta es una de las especies más grandes de luciérnagas que tenemos, tiene también el órgano luminoso. Los tienen las larvas y los tienen los adultos también. ¿Por qué decía que fue el invento de la lamparilla eléctrica al principio del fin? Porque miren estas fotos, fíjense, bueno, acá sería digamos, todo lo que es nuestro cielo, en lugares que no hay ciudades o alejados de las ciudades, podemos ver estrellas, constelaciones, hay de todo. O sea, es impresionante la luminosidad que tiene el cielo. Ahora fíjense acá en una ciudad, esta es mi ciudad, esta es Mar del Plata, no es mi foto, una foto sacada de un edificio ahí en la costa, está al revés, parece, ¿no? Imagínense, el cielo está abajo, las luces están abajo y donde es el cielo está negro. Es al revés que esto. Negro abajo, luminoso arriba. Acá está al revés. Miren en esta otra foto. Esta sí es sacada una noche de luna llena en mi barrio. Y acá se ve claramente, ¿no es cierto? Está la luna y está la luminaria de calle. Para ustedes, ¿cuál es más intensa? ¿Será la luna, que es gigante, o será esta, ¿no? Y sin embargo, es la luz de calle, acá se ve. La cámara lo detectó. Tiene más intensidad. ¿Por qué? Porque está más cerca, ¿no? Los insectos voladores diurnos usan la luz del sol y referencias ópticas para orientarse. Los nocturnos también, o sea, lo que está en el cielo es la luna, las estrellas, se guían tal cual se ha guiado la humanidad cuando no había GPS, cuando no había otras referencias, era por las estrellas, o sea, buscábamos eh, esas estrellas siempre, y bueno, ahí nos marcaba nuestro norte y la desviación para donde queríamos ir, porque siempre teníamos esa estrella o la luna en el mismo lugar. Y los insectos hacían lo mismo. Ahora, le cambiamos el mundo, o sea, fíjense, un insecto que acá ya no ve el cielo, entonces está volando al revés, le cambió el sentido de su vuelo. Y acá hay una palabra rara que se llama nemotaxis óptica, que dice que es una forma de control de vuelo que muchos insectos usan durante el día, ¿no? Al mantener, lo que decía, una imagen visual estable.
pero por la noche, cuando el cielo está oscuro y la única imagen visible es de una luz artificial, este mecanismo se vuelve contraproducente, justamente por eso, porque cambia la orientación completamente. Y acá les voy a mostrar, bueno, esto es uno de los viajes estos con alumnos a la provincia de Misiones, donde tenemos una lámpara mezcladora. Estas son las lámparas de mercurio que se usaban antes en los locales. Ahora con los LED ya han sido dejados de usar y por suerte, porque los LED tienen poca emisión de UV y estas lámparas tienen una gran emisión de UV de un amplio rango y atrae a muchos insectos. O sea, esto siempre nos hemos valido los entomólogos para obtener ejemplares, ¿no? Les voy a pasar un videito. Miren esto. O sea, este es el mismo día, ¿no? Es- Giran alrededor, están completamente confundidos, ¿no? Entonces, esa luz artificial le hace hacer ese vuelo errático, pero a su vez, si nosotros mismos nos quedamos mucho tiempo mirando esa lámpara, nos va a dañar, los vamos a terminar lastimados. Imagínense un insecto pequeñito, con un cerebro tan chiquito, eh, eh, quedan completamente desorientados, ¿m? Porque le estamos llevando en su sistema de navegación algo muy intenso que quedan capturados en esa nube. Como les decía, bueno, eh, hemos pasado noches muy interesantes justamente valiéndonos de esto, ¿no? De decir, de poner una sábana y poner una luz y atraer insectos y, bueno, en algunos lugares eh, realmente ha sido impresionante la cantidad de insectos que quedaban eh, completamente desorientados que nos caían en nuestro cuerpo y bueno, fuimos aprendiendo así, ¿no? Lamentablemente para ellos, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es confundiéndolos de su sistema de navegación. Pasamos a otro tema. No sé si estamos bien, Andrea, con el tiempo. Eh, Sí, no me son quiero las demorar más de... 12:50 tal vez hasta las 13 y después vamos a dar lugar a preguntas, Juan. Vamos, voy a tratar de ser lo más conciso, así vamos con las preguntas. Perfecto, ¿Cómo afecta, gracias. cómo afecta? No, al contrario, ¿cómo afecta el viento a las mariposas? Otro de los factores abióticos. Perdón, Andrea, acá me voy a meter en lo que vos sabés mucho, pero bueno, lo voy a explicar así de forma muy, muy simple. Eh, este es el ciclo del viento. Básicamente, el aire caliente sube, que está en rojo, y el aire frío bajo, ¿no? Baja, va hacia abajo. Eh, Como podemos imaginarnos, todo digamos, la fuente de calor se origina en el sol y ese flujo de aire que sube y baja hace circular el aire y bueno, es lo que produce el viento. También, bueno, podemos decir que, digamos, puede haber dos centros, ¿no? En la atmósfera, uno que es de alta presión y otro de baja presión. El alta presión sería el frío y el de baja presión el caliente. Ustedes a veces eso se han dado cuenta, lugares de, de nuestro entorno, ¿no? De que hay un lugar frío y un lugar más caliente. Eh, Pasa a veces yendo en bicicleta por determinadas calles que viene un aire, pero hay algún lugar que da una fuente más extra de calor y otra más baja y crea ese viento, ¿no? Va de los lugares de alta presión, que hay mucha presión, a uno de menos presión, o sea, desde el frío al caliente. Estas, esto se hablan a veces de los anticiclones y bueno, hoy hay una palabra de moda es la ciclogénesis, ¿no? Todos esos fenómenos eh, meteorológicos que hacen desplazamiento de aire, a veces tienen unas rutas determinadas, no siempre están esos centros de alta o de baja presión en los mismos lugares, sino que se desplazan. Y estamos justamente en una fecha muy particular, que es
la tormenta de Santa Rosa, hablamos justamente para ahora, para fin de agosto, y justamente es la pelea, digamos, por así decirlo, entre masas de aire caliente que vienen desde el norte, eso es porque estamos entrando en otra estación o ya entramos, y esa masa de aire caliente del norte desplaza a la de aire frío del sur. En invierno es al revés, por eso tenemos generalmente, digamos, un clima frío, sobre todo en el extremo sur de este hemisferio, y en el norte, digamos, en el Ecuador y demás, bueno, es una temperatura más elevada. Bueno, y esa circulación de aire es lo que hace en esta época haya mucho viento. Yo cuando era chico no sabía esto, pero sí sabía que para la primavera de acá de Mar del Plata iba a haber viento y me fabricaba los barriletes y era la época que salía a la plaza para remontar los barriletes, o sea, y eso pasaba todos los años. Así que lo sentía, ahora lo entiendo un poco más cómo funciona, ¿no? Y bueno, y en esa época también, como ahora, en la primavera, es donde empiezan a venir, digamos, o a aparecer mariposas, y a veces son mariposas que son locales y a veces no. O sea que el viento puede actuar para, digamos, desplazarlas de un lugar lejano a otro lugar. Eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo se defienden las mariposas del viento? Y generalmente ocultándose. Eh, de nuevo tenemos a nuestra caballito de batalla, la Urema Deva, refugiada, o una Vanessa brasiliensis, o bueno, en este caso las pamperas, acá cerca de mi localidad, Pampasatirus hirtone es la especie más abundante, y esta es una especie que es justamente la Mecanitis lisimnia lisimnia, que es más selvática, y en nuestra localidad se está acercando justamente a lugares inantrópicos, es decir, a bosques implantados. En mi zona prácticamente hay pocos bosques naturales, pero hay muchos exóticos, y bueno, estas mariposas tienen refugio, o sea, están acostumbradas a un clima un poco más tropical y a un ambiente más boscoso, que acá no existe naturalmente, pero ya le digo, sí, por implantados. Así que bueno, se refugian del viento eh, de esa manera. Ahora, cuando el viento es un aliado, ¿cuándo es un aliado? Miren, esta también es una mariposa local que se llama Heliconis pagenstekeri. Heliconis, nombre común, o mariposa transparente. En la próxima charla que voy a dar, no lo voy a espolear ahora, les voy a dar un tema un poquito más ajustado porque tiene una biología que es espectacular. A mí es un insecto que me fascinó desde chico, y bueno, fue uno de los primeros que estudié cuando entré en el museo. Lo que les quería contar es que yo de chico leía los libros de Fabre, que fue un naturalista del 1800, naturalista francés. En realidad esos libritos me los regaló una maestra de grado. O sea, yo como tenía eh, esta vocación por los insectos, siempre terminaba salvando a mis compañeros yendo al frente del curso charlando sobre bichos. Y a las maestras eso le encantaba. Y esta maestra tenía esos libros, y un día estaban en la biblioteca del colegio, que eran de ellas. Y un día me dice, mira, estos libros yo te los quiero regalar. Y para mí es uno de los regalos más preciados, y todo el contenido después descubrí de este naturalista, Jean Fabre, francés, que escribió una obra que se llama Recuerdos entomológicos, y en realidad está bien dirigida a los chicos, es maravillosa, yo se los recomiendo que lo lean. Y ahí tienen, yo leía, pero con fruición, me los devoraba esos libritos, y había un fragmento que era de la Saturnia, se llamaba, ¿no? Y él había descubierto de que criaba unas Saturnios, unas polillas, que son hermosas, europeas, y notaba que cuando las tenía en el laboratorio, al otro día estaba lleno de otras mariposas, que eran los machos, que habían llegado atraídos por la hembra. Pero
más su sorpresa cuando esos machos a veces eran atraídos por los recipientes en donde estaba la hembra y no entendía qué podía pasar. Y bueno, lo descubrió. Dijo, tiene que haber algo, un perfume, algo que nos está dejando la mariposa que es atractivo para los machos. Y justamente ese perfume atractivo se llama feromonas. Eh, Como yo estudié esta mariposa y es un satúrnido también, y bueno, este sería el macho que tiene en los saturnios, los machos tienen unas antenas enormes, plumosas, y la hembra tiene antenitas como hilitos, ¿no? Son animales que viven 10 días, 11 días, no más que eso. No, ya se los dijo Gabriela también, se los recuerdo, esta familia no se alimenta cuando son mariposas, o sea, está en el aparato bucal atrofiado. Lo único que hacen es buscar pareja. Nace la hembra con su abdomen lleno de huevos, cargada, que ni siquiera puede volar, eh, y emite al día siguiente, es como que tiene que madurar un poco, ¿no? Desde que nace, bueno, un día, al otro día, em, larga como en su abdomen una colita que es una ampolla y ahí libera las feromonas y atrae a los machos. Y yo hice el experimento. Como las estaba estudiando y las estaba criando, me hice una jaulita de alambre tejido de plástico, muy simple, y adentro puse dos hembras. A las 9 de la mañana me fui a la costa, eh, un día de mucho viento, de viento norte. Acá, digamos, está la planta hospedadora, que es la cola de zorro, cortadera, que por ahí, con un poquito de imaginación, se van a dar cuenta de que la floración, así todas estas penachos que tiene, eh, están como de costado, o sea, porque había mucho viento. A los 10 minutos tenía como 10 machos que habían llegado. Yo, cuando llegué a la mañana, no había nada en el ambiente. Puse la jaulita con las hembras y empezaron a caer los machos. Realmente quedé de nuevo asombrado. Si bien había leído el libro y todo, pero tener esta experiencia, digamos, no lo podía creer. No lo podía creer. Estaban los machos desesperados tratando de llegar hacia las hembras para su reproducción. Así que bueno, y esto después lo vi con otras mariposas satúrnidas también, como el pavón o la mariposa lechuza, que es la Automeris coleus, que también es una mariposa que hay en Uruguay, en el norte de Argentina. Hay muchas especies de Automeris y todas se caracterizan, son nocturnas, ¿no? Se caracterizan por el ala posterior, un ocelo que parece el ojo de una lechuza. En la próxima charla se las voy a mostrar, se los prometo. Así que, bueno, acá el viento es un aliado, porque estas mariposas pueden percibir la feromona de la hembra a muchos kilómetros de distancia. Yo en particular no lo pude medir cuánto, pero ya les digo, en un área muy grande no veía mariposas. Quizás en 1 kilómetro yo en ese momento no estaba viendo ninguna mariposa y al toque, en 10 minutos, se me llenó el lugar de mariposas. Lo que sí se sabe, o lo que he observado, es que en realidad es el viento. Ellas siempre vuelan a contraviento, porque si no, no podrían captar esas feromonas de la hembra. O sea, acá en este caso, el viento es un aliado. Y en este otro ni les digo, o sea, en las migraciones. Las migraciones de mariposas y de libélulas también. Tenemos que reconocer de que las libélulas son otro de los grupos de insectos eh, asombrosos, realmente. No solo bellos, sino todo su comportamiento. Em, a ver, nosotros, digo nosotros, o sea, el mundo científico pensaba de que las migraciones de mariposas se debían exclusivamente al viento, a que eran arrastradas por el viento, que era diferente al comportamiento que tienen las aves, de que tienen una dirección. O sea, las aves pueden volar desde el hemisferio sur al hemisferio norte y viceversa, buscando comida y demás. O sea, se orientan, quedan como narcotizadas volando. También utilizan las corrientes de aire, las térmicas y demás, pero pensábamos que la mariposa migraban. Había visto y había registros de mariposas
migrantes, pero no era muy bien explicado. Ahora, digamos, nos hemos dado cuenta de que las mariposas sí saben a dónde tienen que ir. Bueno, se ha estudiado muy bien la monarca en las migraciones de Canadá a México. Hay un santuario en Michoacán, en esta parte de México, van a Canadá. eh, Hay rutas migratorias de otoño, de primavera. No me voy a detener acá, eso lo pueden googlear, lo pueden buscar. Lo interesante es los recorridos que hacen y que todos los años van a los mismos lugares, o sea que hay una dirección. Y yo les voy a mostrar algo, porque esto que parece que es reciente, no es tan reciente. Miren, acá en mi biblioteca, acá arriba tengo mi biblioteca. Tengo estos libritos antiguos. La editorial es del año 71. Se llama Migraciones, Animales Viajeros. Está escrito por un ruso. Estos libros, yo tenía 11, 12 años cuando mi padre los consiguió y me los compró. Y le digo que no podía creer las cosas que leía de los animales viajeros, ¿no? Que parecía ciencia ficción. Yo a veces con el tiempo me preguntaba, ¿pero será real lo que está diciendo este hombre? Y acá, del año 70, 1971, estoy hablando, ya hablaba de las migraciones y que los insectos tenían mecanismos para orientarse, que no era solamente arrastrados por el viento, que sí utilizaban el viento para el transporte. Y acá hago un paréntesis. Se habla de que la dispersión de los insectos obedece a dos formas, digamos. La dispersión activa, cuando es que utilizan su propia locomoción o sus alas, y la dispersión pasiva, cuando interviene, en este caso, el viento, puede intervenir el agua. O sea, hay insectos que son pequeños, pero pueden ser arrastrados por corrientes de agua sobre balsas y desembocar en lugares muy distantes, y establecerse. Bueno, eso es parte de la dispersión pasiva. Eh, y se pensaba que las mariposas tenían este tipo de dispersión solamente por el viento, pero no. Y Igor Akimushkin, que es el autor del libro, ya había hecho experimentos con Vanessa Carduy, que es una mariposa europea, que las había marcado las alas y le había comunicado a un montón de gente para seguir las rutas, y se había dado cuenta que obedecían a algo que era más allá que la dispersión por el viento. Y otra cosa con las migraciones, y se los quería contar también, que tiene que ver con ese niño que vieron en la fotografía. Debe haber sido en el año, o sea, cuando yo tenía menos de 12 años, 10 años, 9, no puedo precisar con exactitud, pero fui, digamos, testigo de una migración de mariposas hacia Monuste, acá en Mar del Plata. O sea, yo lo estuve tratando de rastrear en la información de diarios y demás, pero no pude encontrar el dato preciso de cuándo había sido. Pero lo que yo les digo es que era una nube blanca todos los días, duró como una semana, que pasaban mariposas que nunca antes había visto y nunca más volví a ver. Eh, y lo bueno de esto es que guardé en esa colección primitiva, que ahora está en el Museo de Ciencias Naturales. Hay ejemplares de Asia monuste pinchados con un alfiler, está todo oxidado, porque eran los alfileres de costura que le sacaba mi madre para pinchar los insectos, no eran alfileres entomológicos especiales, y se oxidaron, pero están los insectos. O sea, no fue una idea mía, o sea, o un invento, digamos. Esa migración pasó. Pasaron muchos años, yo esto, digamos, no lo volví a ver, hasta que llegó en el año, en realidad, 86. Ya, yo no trabajaba en el museo, pero había viajado a San Miguel de Tucumán, donde está el Instituto Lillo. Es un instituto entomológico muy grande, es fantástico el lugar. eh, y bueno, fue el primer Congreso Argentino de Entomología. Yo pude participar, y bueno, y vendían libros, y compré este otro libro, que también lo tengo de cabecera, que se llama
Catálogo de los ropalóceros argentinos de Kenneth Hayward. Kenneth Hayward fue un inmigrante que, bueno, estuvo trabajando en el... Se apagó la luz. Estuvo trabajando en el Instituto Lillo y fue el que se dedicó al estudio de las mariposas. Realmente la obra que ha hecho él es asombrosa. Ustedes lo pueden ver en el Lillo y bueno, eh, una historia gigante de este hombre. Y la edición es del año 1973. Y hay una página me gustaría leerlo, cuando habla de Asia Monuste, dice, en algunos años esta especie migra en enormes mangas hacia el sur, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y lugares adyacentes, llegando a veces hasta Mendoza, La Pampa y Mar del Plata en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, en un libro del año 73 que mencionen a Mar del Plata como un hecho entomológico, no, es imposible. O sea, este señor me estaba diciendo de que esa mariposa migra y que había sido detectada, no dice en qué año, pero fue la que vi yo. ¿A dónde fueron? No lo sé. Así que Asia Monuste, Vanessa Carduy en Europa, migraciones monumentales, la mariposa monarca, nuestra monarca, Diogas eripus o Danaus eripus, eh, también migra. eh, y tenemos otro, la pavito, Junonia genoveva hilaris. Hay uránidos, Urania leirus, Urania, no, perdón, Urania fulgens. eh, También, o sea, hay muchas mariposas que tienen este hábito de migrar. Quizás ese gen lo tiene más que esas que les mencioné, y en determinadas condiciones, sobre todo se habla, bueno, del cambio climático, es decir, ¿por qué migran las mariposas? Porque realmente se le acaba la fuente de alimento en su lugar, eh, o hay condiciones completamente diferentes, entonces ahí se despierta este instinto, digamos, de direccionarse y volar a otros lugares donde van a encontrar esa fuente de alimento. En el caso de la Vanessa Carduy, estos son todos de trabajos científicos. Eh, en este trabajo trata de que una vegetación, dice, excesiva en Arabia, eh, generó esas migraciones masivas, o sea, desde Europa hasta ese lugar, ¿no es cierto? Y bueno, por suerte hoy con los métodos que tenemos y con toda esa técnica de poder localizarlas y observarlas, sobre todo por la comunicación. Antes era difícil. ¿Cómo hacía uno para decir, bueno, si ves tal mariposa en tal lugar, avísame? Y hoy con las redes, con, digamos, internet y demás, es todo mucho más rápido y a nivel global, realmente. Bueno, voy a seguir adelante porque yo Sí, me estamos engancho cortitos y... de tiempo, Juan. Lamentablemente hay un par de grupos que se tuvieron que retirar porque tienen la hora del Claro. almuerzo. Pero Bueno, ¿a ti te parece si dejamos este tema para la próxima y damos lugar a preguntas? sí, sí, Perdón, yo perfecto. con toda la pena del alma, pero viste que sus No, tiempos son perdón complejos. yo, No, por perdón. favor. Sí, bueno, Gracias, sí, sí, Juan. sí. No escuchamos las preguntas, por favor. Gracias. ¿Querés dejar No, de compartir? ¿Así te dejo ven? de compartir. Sí. Sí, Y vemos a los grupos, a los chicos. así está. Sí, perfecto, gracias. Bueno, Bueno, ¿qué tenemos de tal? la escuela 88 varias preguntas. ¿El tipo de escamas determina también la altura del vuelo? Qué buena, qué interesante la pregunta. Eh, a ver, no sé si lo determina, pero sí ofrece una respuesta. Y le voy a contar algo que estuve observando en las escamas, eh, que la respuesta en tal caso sería así. Yo he visto, por ejemplo, que sobre todo lo he visto en el grupo de los papiliónidos, ¿no? Em, Mariposas asiáticas como Graphium y demás tienen las escamas metálicas, que son mariposas que tienen coloración
digamos, metálica, ¿no? Así iridiscente como las morfos, tienen las escamas recurvadas, tienen otra estructura. A simple vista se ve como una pátina mucho más uniforme, pero una microfotografía se ve como recurvada hacia adentro. Y los morfos del hemisferio, digamos, de Sudamérica, las tienen hacia arriba. Yo creo que hay una, eh, como una sincronía, como una, digamos, adaptación de los continentes, digamos, y no solo, digamos, que sean tropicales, sino que estén o en Asia o en América, y habría que ver qué pasaría con un morfo de un lado o ese graphium de este lado del mundo, ¿no? Pero me parece que tienen esa adaptación hacia, hacia ese clima, hacia esa altitud, o sea, como que tendría que ver, como que hay una adaptación, ¿no? Cuando uno habla de adaptación, también hablamos de los procesos de selección natural. Es decir, han quedado en determinados lugares ciertas mariposas que responden mejor a esas condiciones de altitud y demás. En otros casos nos parecería de que no influye tanto, porque bueno, mismo Gabriela estaba hablando de que encontraba la, eh, ¿cómo se llama? Vanessa Carie a mucha altitud. O sea, en ese caso puede parecer de que no hay una influencia. Y en otros sí, o sea, habría que estudiar en cada caso, en casos en particular, sí. ¿Eh? Es muy interesante la pregunta, realmente. Gracias, Para Juan. estudiar, ¿no? Por favor. La siguiente es de Micaela y pregunta qué tan grandes pueden ser las escamas. Micaela, no mucho más de pocas micras, o sea, no son estructuras, yo lo había pasado en la fotografía, de pocas micras. No varían demasiado. Por ahí, en las mismas mariposas, las, eh, las escamas del borde, vamos a ver, porque también es muy interesante la pregunta. Una cosa son las escamas de las alas, esas que están en tejado, las del borde de las alas y las del pelo de los cuerpos de la mariposa. Si nosotros queremos vuelvo al caso de la Automeris coresus, si quiero ver las escamas del ala, tengo que poner bajo el microscopio, pero los pelos que tienen en el cuerpo también son escamas, o sea, no es como el pelo nuestro, o sea, tiene ese origen ectodérmico, o sea, podríamos considerarlo una escama modificada que también es dehiscente, que también está inserta en el tegumento y la podemos saber a simple vista, o sea, en ese caso tendría varios milímetros. O sea, por eso habría que diferenciar las escamas que están en las alas son más o menos de las mismas micras y las escamas que pueden estar en el cuerpo podrían ser mucho más grandes, sobre todo en las mariposas nocturnas. Gracias. No sé si, bueno, no, por favor. Sara pregunta cuál es la mariposa con alas más grandes. Bueno, acá hay No sé si una, de nuestro entorno o en general. bueno, lo puedo decir en general, hay una que la tenemos más cerca, quizás. Hay es como la competencia entre quién es más grande, la serpiente más grande, ¿no? Y ahí uno va a decir, y la anaconda de Sudamérica, en Asia dicen, y es la pitón, y más o menos están ahí. Bueno, nosotros también tenemos. Eh, la mariposa más grande que hay en Sudamérica, por extensión y superficie, es un erébido, es la Tizania agripina. Es un polillón de casi 30 centímetros. Y del lado de Asia, la más grande sería la Tacus atlas, de la India y de otras regiones, que es un satúrnido muy parecido a las que nosotros tenemos acá, que son las Rothschildia. Attack Atlas es como una Rothschildia gigantesca. También puede llegar a esa, quizás la Tacus Atlas tiene más superficie alar que la Tisania agripina, pero de extensión de punta a punta de ala, la Tisania agripina puede ser más grande. Y ese erébido nosotros lo tenemos en Argentina en las yungas salteñas. Eh,
yo las he visto, no las he podido colectar. Hay ejemplares en el museo que son de Bolivia. Es un animal bastante común y lo he visto ahí en las yungas salteñas, atraídas por una luz, estaba muy alto y era gigantesca, realmente parecía un ave. Después otra que es muy grande, no llega a este tamaño, pero es otro herévido, que es la escalafa odorata, que también es un animal muy común en todo el norte de Argentina y en América del Sur, y el nombre común es bruja negra o pirpinto de la yeta, lo dicen en el norte de Argentina. Es muy grande también, parece un murciélago. eh, Así que bueno, esas Gracias, dos. Juan. En la No, nada. próxima, si fue respondida, existen mariposas con escamas que repelen la lluvia. ¿Esa de alguna Sí, manera ya la eso vimos respondiste? una. Sí. Sí, es que sí, la respuesta sí. Bueno, te mandan felicitaciones. Muy interesante la Ujú. charla, interesantísima la charla, formidable vocación, felicitaciones. Muchas Eh, gracias, muchas gracias. Fernanda, Bueno, del Colegio de la Mesopotamia, nos dice, por favor, si nos puede aconsejar 5 especies de plantas nativas para nuestro jardín de mariposas en el Colegio en Victoria, Entre Ríos, y 5 especies exóticas que se pueden plantar también. bueno, acá es todo un tema que ustedes saben, bueno, María Marta, en particular, lo aprendí de plantas de María Marta, fue mi referente durante mucho tiempo cuando trabajábamos como compañeros en el museo. Pero lo que le puedo recomendar, a ver, hay como dos tipos de plantas, las que son atractivas, que tienen flores atractivas para darle de comer a las mariposas, que pueden ser las lantanas, que son plantas que las van a poder encontrar en toda la Mesopotamia. Son muy comunes, muy lindas, ornamentales, son muy atractivas. Las Buddleia también son muy atractivas. Eh, y digamos, y bueno, y después tienen algunas como las pasiflora, ¿no? Las pasionarias que en Misiones o en Entre Ríos pueden tener, hay más de una especie. En provincia de Buenos Aires tenemos solamente una que es Passiflora caerulea. eh, pero bueno, las pasionarias y los heliconinos, o sea, han evolucionado juntos a tal punto de que las plantas en algunos lugares, no lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en el resto de América del Sur, en algunos lugares, creo que en Brasil también, las plantas fabrican, digamos, un huevito para disuadir a las mariposas de que no pongan huevos ahí. O sea, ya ve la mariposa que hay un huevo, pero no, es realmente una una defensa de la planta. Las pasionarias son extraordinarias esas plantas, ¿no? De todos los insectos, y no solo los heliconinos, sino abejas también, van a tener, digamos, muchas satisfacciones. Una planta que aguanta durante todo el año digamos, el tronco de la planta cuando crece mucho, o sea, porque es una liana en realidad, es una enredadera, pero es considerada una liana. Esa liana puede dar de comer a insectos o a mariposas que minan su interior, o sea, se alimentan y forman agallas en la planta, y esas maripositas, que son egéridos, la familia, imitan avispas. O sea, es todo un mundo. Ustedes plantan una pasionaria y van a tener ahí para entretenerse durante todo el año largo y tendido. Bueno, no sé, hay otras que por ahí, no me quisiera tampoco extender mucho ahora en Y esto, dentro de pero las exóticas, ¿qué decís, Juan? Las eh, clepias. claro, pero en realidad, es otra de las plantas, sí me olvidaba, las asclepias, Asclepias curasabica y otras, eh, que son los algodoncillos, ¿no? Y bueno, todas son plantas laticíferas. El mismo Tassi, que es otra de las lianas que son espontáneas en los talares, en lugares de espinal, y que también atrae mariposas, y hay especies de fíngidos. Y otras de las plantas que no pueden faltar son las solanáceas, los solanum.
que son, bueno, estoy hablando de las nativas, y me habían preguntado también de las exóticas. De exóticas, no se me está ocurriendo porque hay, digamos, bueno, si quieren tener gusano de seda, tienen que tener morera, por ejemplo, o moras, ¿no? Y acá, eh, que son plantas que a su vez uno se puede deleitar comiendo los frutos. Pero hay una gran variedad, o sea, yo buscaría también por el lado de las bignoniáceas, que tienen flores muy atractivas y demás, y bueno, van a tener colibríes también, varias de las bignonias, tanto nativas como exóticas. Tenemos bignoniáceas nativas alucinantes y hay exóticas como que también son muy, muy atractivas. Este, pero hay que ver eso, las plantas que atraen por sus flores y las que pueden soportar, digamos, las larvas, ¿no? Y en ese caso, yo siempre prefiero poner nativas. Y sobre todo recomendaría, ¿no? En Misiones, que se ha reemplazado tanto justamente se ha reducido el ambiente, ¿no? Que eso es el peor enemigo lo que estamos haciendo nosotros en contra de la naturaleza, o sea, simplificar el ambiente, un ambiente muy diverso, plantar dos o tres cosas que nos gustan a nosotros y ahí atentamos contra la diversidad. En Misiones todavía, o en Entre Ríos o en Corrientes, hay lugares naturales y yo creo que habría que empezar a ver ese concepto. No poner, no poner exóticas teniendo tanta cantidad de nativas que por ahí están en peligro y rescatar esas plantas y ahí van a tener todas las mariposas que gusten. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna última, levanta la mano, por favor. Yo quería comentar, no quería terminar sin comentarte que tuve la oportunidad en 2 ocasiones de ver las migraciones de mariposas. Una fue en 2018-2019 y otra este año, en enero, de Junonia genoveva, como tú dijiste. Claro, Venían de sí, oeste mirá, a este, por la claro. costa, se da en la costa, aquí en Uruguay se da de oeste a este y Ajá. de este a oeste, según nos comentaba Gabriela. Y en ese momento Mm, le comenté rápidamente a Gaby y me dijo, contabiliza cuántas pasan en 5 minutos. Y qué llegué creo bueno, que qué a bueno. 83, contarlas una por una, a Impresionante, medida que las iba viendo pasar, pero es un qué bueno. espectáculo, es No, yo fantástico, quisiera volver a ver eso. Sé que en fantástico. Buenos Aires, ¿qué ha pasado en estos últimos años también en Buenos Aires con la Junonia genoveva? Y no beba. Y qué pasa generalmente, ¿no? En Buenos Aires y llegan hasta Mar del Plata. Yo acá no he encontrado poblaciones estables todavía. No he encontrado las larvas, pero sí los adultos. Y bueno, fin de verano, o sea, marzo es el momento donde acá aparecen y para mí es un coletazo de lo que está viniendo del norte, que habría que ver Seguramente. si la de Buenos Aires no es también la que está en Uruguay. Yo en la próxima charla voy a hablar aparte de ser hermanos uruguayos y argentinos, tenemos eh, digamos, eh, mucha fauna y sobre todo insectos en común. Con acá estoy hablando de Mar del Plata, que ocurren en Uruguay y en las sierras bonaerenses. Hay mucho, mucho de eso y yo algo de eso quiero explicar, a mí cómo se me ocurrió, digamos, que puede pasar eso, por qué estamos tan hermanados, ¿no es cierto? Y creo que lo voy a hablar en la próxima. Pienso, si hay una próxima, Genial, será claro que sí. con este tema. Ya la estamos agendando, ya Sí. la semana que viene Bueno, con suerte. Bueno, Juan, bueno, bueno. muchísimas gracias. Excelente No, no, al la contrario. presentación, la charla, todos los Perdón por datos el que tiempo. diste. Sí. No, es que nunca da, nunca da. No, no, Siempre no, tenemos que no. cortar porque da Sí, para sí. mucho tiempo. Disculpen los alumnos, bueno, por sus docentes que se tuvieron que ir y bueno, me da pena, digamos, pero bueno, Lo bueno es que será quedan para la grabadas, próxima. así que las pueden consultar cuando ellos quieran. Que Bueno, ahora cuando un terminemos ya placer. le damos grabar y las enviamos. Te Bueno, mandan bueno. excelente charla, Fernanda, gracias de Claudia Romagnoli.
por supuesto que yo también decirte, y creo Muchas que alguien gracias. de la escuela de Darío quiere hablar, las chicas, les damos la palabra. Bueno, Que la- cortemos esto, las- queríamos decirle muchas, agradecerle a Juan, que mm, muchas gracias por la charla y bueno, y dejar todo muy claro todas las cosas sobre las mariposas, insectos. Sí, muchas gracias bueno, por muchas la gracias. charla, fue muy interesante, nos gustó mucho y conocimos Bueno, distintos temas que bueno, son nuevos y diferentes. Muchas gracias. bueno, gracias a ustedes. Me encantó darles una charla a ustedes y que les pueda servir. Gracias. Y Gracias. sobre todo enfocado a los temas que estamos viendo ahora con los protocolos de atmósfera, el tema de las precipitaciones, la temperatura, impecable, todo Claro. nos vino el pelo, Juan. Es Muchas muy gracias. general. No, por favor, por favor. Un placer. Me Nos encanta. estamos viendo próximamente. Bueno, Hasta quedamos luego. así. Chau, Que chau, pasen chau. bien. Chau, Gracias, chau. Chao. igualmente. Gracias, Gracias. Juan. Saludos a Chau, todos. chau. Contrario. Gracias.